Pues a ver, vamos a comenzar, si les parece bien, por partes. ¿Les parece que comencemos con el tema Wallace? Ustedes saben bien, y desde el sábado, desde que se dio a conocer la noticia, lo hemos estado manejando desde la perspectiva de quién era esta persona, sus vínculos con los medios de comunicación. Oiga, qué capricho de Ciro Gómez Leiva, qué bárbaro. No, hombre, furioso el tipo, furioso, que por qué hablan mal de su amiga, ¿no? Que por qué, dicen lo que dicen en torno a Isabel Miranda de Wallace, que por qué se atreve el mundo a cuestionar precisamente a Wallace, ¿no? Literalmente, bueno, a ver, seamos muy claros, ¿no? O sea, ¿con qué cara Ciro Gómez Leiva, con qué cara de verdad, se atreve a cuestionar eso? Se atreve a a reclamar eso. Así de sencillo. Y él y su grupo de personas que dicen, va a pasar a la historia por abrir brecha. Por Dios, no sean cínicos de verdad. No sean cínicos. El apoyo que da Ciro Gómez Leiva y toda esta parvada de sujetos y sujetas a Miranda de Wallace es proporcional al respeto a los derechos humanos. Es proporcional a su hipocresía cuando hablan de combate a la delincuencia organizada. Es proporcional cuando hablan es proporcional a su hipocresía cuando hablan, ajá, de combate a la corrupción. Se le han ido encima Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y no sé cuánto mequetrefe más al padre Solalinde, porque el padre Solalinde puso Wallace la antimujer, qué suerte que no tuvo que enfrentar lo que le espera a Norma Piña y a otras personalidades, ¿no? Digámosle de esa manera. Ambas representan lo más podrido del Poder Judicial. Los que por años la han apoyado deben sentir vergüenza. Los que la protegieron, sus cómplices, son remanentes de un sistema fallido. Y efectivamente, lo que dice el padre Solalinde es cierto. Pero claro, como Gómez Leiva se siente intocable y le molesta mucho a Ciro Gómez Leiva que la gente le diga las cosas, por eso su coraje, su frustración, su enojo con el presidente López Obrador, que lo evidenció y por eso no se la perdona y por eso Gómez Leiva sigue todos los días picando, según él cree, la cresta al presidente, mostrando la enorme ignorancia que tiene respecto a quién es quién fue el presidente, cuál es su personalidad de Andrés Manuel López Obrador y demás. Pues ahora también, por supuesto, se enoja y saca el pecho por estos señalamientos, pero son ciertos, señor Ciro Gómez Leiva. Usted respaldó a una persona que torturó a personas inocentes y aunque no hubieran sido inocentes, torturó a personas, dio la orden de que las torturaran. Hay testimonios, señor Gómez Leiva, de cómo la señora Isabel Miranda de Wallace encabezó operativos. Pregúntele Héctor Alejandro Quintanar, invítelo a su programa y pregúntele para que le cuente lo que padeció con Wallace al frente de un operativo. ¿O es normal para usted que un presidente como Calderón o un tipo que está en la cárcel por narco le hayan dado facultades a una civil para andar cazando a civiles solamente porque ella decía? O usted invita a Ricardo Rafael para que le platique precisamente todas y cada una de las pruebas falsas que acuñó Wallace, para que le diga todas las arbitrariedades que cometió, para que le diga completamente cómo fabricó sus casos, para que debata con el tema de las pruebas, pruebas que se caen por sí solas, señor Gómez Leiva. Entiendo que muchos de estos comunicadores pues no quieran aceptar su responsabilidad, no quieran reconocerlo, porque no es fácil que tú sepas que con tu pluma o con tu opinión esté gente inocente en la cárcel y que esa gente inocente haya sido torturada. Entonces, por supuesto que no es fácil aceptar eso. Porque no se trata solamente ya de credibilidad, porque la credibilidad para un sector de la población la perdieron hace mucho tiempo. Ahora también es aceptar una responsabilidad en un caso de fabricación de culpables, porque así como lo es de Mola, tiene su responsabilidad al permitir un montaje en su programa, al profundizar un montaje y al distribuir un montaje que tiene gente inocente en la cárcel. También Gómez Leiva y muchos otros, López Dóriga, Azucena Oresti, todos ellos, que le abrieron siempre el espacio a Wallace, buscando siempre perpetuar una imagen de una señora respetable, de una activista, cuando en realidad la señora fue una torturadora, la señora fue una violentadora de los derechos humanos. La señora fue una amenazadora de periodistas, señor Gómez Leiva, y nos consta.
las formas como presionaba para que no entraran notas relacionadas al caso Wallace, la forma como presionaba para que no se entrevistara a personajes que estaban demostrando las falsedades, para que no entrevistaras a Ricardo Rafael o no entrevistaras a Enriqueta Quevedo, que era la madre de Brenda, o no entrevistaras a Anabel Hernández, o no entrevistaras a Guadalupe Lizárraga. Nos consta, nos consta cómo llamaba por teléfono. ¿Para qué? Para que no saliera esa información, porque no se trataba solamente de pedir derecho a réplica, también se trataba de evitar que la otra parte saliera tratando de denostarla muchas veces. Y la actitud agresiva, amenazante que tenía. Eso sí, nadie nos lo va a contar, porque nos consta. Por supuesto, hubo periodistas quienes aceptaron servilmente ser parte de toda una estructura, porque ese es el fondo de ese tema, se los dije ayer, antier, y se los voy a repetir. El gran temor de muchos periodistas es el hecho, la posibilidad de que se caigan estos casos, se demuestre lo que a todas luces es una realidad, la fabricación de los mismos, y esos periodistas que los defendieron a ultranza tengan que explicar por qué lo hicieron, tengan que explicar por qué abrieron sus puertas constantemente a la diseminación de la mentira, de la falsedad, de la crueldad, de la institucionalización del secuestro. Por eso les molesta tanto, por eso se lanzan con todo en contra del padre Solalinde, que se atreve a cuestionar a una persona, hasta incluso dice, no, es que el padre Solalinde es un sacerdote, pero ¿por qué vas a mentir? ¿Por qué vas a decir que es mentira lo que se ha comprobado? ¿Cuántas veces entrevistó a Brenda Quevedo o Ciro Gómez Leiva? Yo tuve la opción de entrevistarla 2 veces, ella estando en la cárcel. Entrevisté a la mamá, gente que estaba dispuesta a hablar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? En la octava le abrimos los espacios a Isabel Miranda de Wallace, también en sus derechos de réplica. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones similares en el espacio Gómez Leiva de aquellos que aplauden y promocionaban a Wallace? Porque obviamente hay un interés financiero, un interés profesional, hay un interés personal. Y sobre todo le digo, en el fondo, es esa intención de seguir gozando y seguir navegando con esa bandera de que hacemos periodismo serio, cuando en realidad se corrompieron hace mucho tiempo varios informadores, se corrompieron varias plumas y responden directamente a los intereses criminales, incluso en muchos casos, y que al darse cuenta de la proporción, la gravedad de lo que hicieron, no quieren pasar a la historia como lo que fueron, cómplices de una persona que hizo lo que hizo en contra de gente inocente. Entonces, no me vengan a mí ahora con eso de que, ay, ¿cómo se atreven a cuestionar a Wallace? Por supuesto que se le cuestiona y por supuesto que se dice que no se le va a extrañar y por supuesto que se le dice lo que fue. No tienes por qué aplaudir a alguien, aunque esté muerto o muerta, cuando hizo tanto daño, porque hizo mucho daño y sigue haciendo daño. Ella y todo ese aparato podrido de justicia, en donde hasta Gertz Manero tiene mucho que explicar, que tiene gente inocente en la cárcel, que tiene gente con pruebas fabricadas, que tiene gente que ha padecido tortura, que ha padecido agresiones. A ver, ¿por qué violaron a Brenda Quevedo? ¿Por qué la agredieron? ¿Por qué la torturaron? ¿Por qué? ¿Por qué ese sadismo como tal en contra de otros, como el mismo Freire? Y en el caso de los Vallarta lo mismo, en el caso de Florence Cassés y Vallarta. ¿Por qué? ¿Por qué ese sadismo como tal, esa brutalidad? ¿De verdad vamos a creer que Wallace no tuvo nada que ver? Cuando tenía toda la manga ancha para ordenar y desordenar, dirían por ahí, cuando los hermanos eran parte de la estructura policíaca del Estado de México, cuando eran socios del propio García Luna, por favor, hombre, hagan periodismo con honestidad. Y ya si no lo van a hacer, no traten de embarrar a los demás. Mejor quédense callados. Pero ¿sabe por qué no se quedan callados? Por lo que les digo. Porque saben bien que aparte, una cosa es decir una noticia falsa o pelearte políticamente o inclinarte hacia un partido, que ya está grave. Pero otra es estar respaldando constantemente a una persona que fue una violentadora constante de derechos humanos, que fue una agresora, que participó en casos falsos, que participó en la construcción del delito de secuestro, que hizo negocios en materia de seguridad,
junto con García Luna, Margolis y todos ellos. Eso es lo que está más grave, ¿no le parece? Y por supuesto que esas plumas, pues intentan salirse, salirse completamente de toda esa discusión, cuando en realidad es imposible que lo hagan, porque ellos formaron parte de todo esto. Y ahora que se quieran lavar la cara y limpiarse y saliendo a defenderla y levantándola a ella en imagen, porque así ellos levantan su imagen. Pero la realidad es que la verdad es la verdad y eso no lo van a poder jamás hacer. Ese atentado que tanto vuelo le dieron estos medios, Gómez Leiva y todos, contra Wallace, no fue cierto, no fue cierto. Wallace nunca sufrió ningún atentado. Ya se explicó, ya se explicó como tal. Ajá. Eso, ¿qué fue lo que pasó? Una persona, un ratero cualquiera, intentó robarle a uno de los guarros de Wallace cuando salió del cajero y se armaron los balazos, pero no fue contra ella. Lo que sí fue cierto es como ella fue al Senado con las falsas víctimas del caso Florence Cassé a gritar que no dieran la salida a Florence Cassé. Lo que sí fue cierto es como ella ayudó a plantar falsas víctimas para mantener a Florence Cassé y Vallarta en la cárcel o detenerlos o justificar su detención. Lo que sí fue cierto es como ella, Miranda de Wallace, promovió persecuciones en contra de aquellos que la habían desenmascarado, tanto en medios como desde en contra de los que integraban el Poder Judicial, como Salvador Leiva, Netzaid Sandoval, por ejemplo. Eso es cierto. La forma como ha estado presionando, presionando y presionando de una manera sádica a la familia de Brenda Quevedo. Eso es cierto. Lo que es cierto también es como hubo testimonios arrancados con tortura para involucrar a Juana Hilda. Entonces, perdón, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y dejemos de querer seguir vendiendo una idea que lo único que demuestra es, pues, lo miserable que te vuelves ejerciendo una profesión. Perdón que lo diga de esa forma. Ahora, por supuesto que ha habido muchas discusiones respecto a si está muerta o no está muerta. Ayer, incluso, si ustedes vieron una entrevista que tuvimos con Salvador Leiva, él nos lo decía, todo es tan turbio en realidad que hasta no ver, no creer, literalmente. Dice, porque el gran temor que hubiera es que desde las sombras pudiera operar y pudiera ya no limitarse, como dijo en alguna ocasión que se limitaba, porque ahí está el audio, a menos que tampoco valga para el señor Gómez Leiva y los demás, ¿no? Donde habla precisamente de que ella pudiera haber mandado matar y desaparecer a quien quisiera, ¿no? Pero que no lo hacía casi casi porque es muy buena onda. Entonces, claro que el temor era ese, que la señora siguiera operando por detrás, ¿no? Y que pudiera llevar a cabo acciones de esa naturaleza. Que eso, perdón, sería verdaderamente enfermo, ya en toda la extensión de la palabra, pero no te puede sorprender, insisto, no te puede sorprender una señora que un día en un medio de comunicación dice que le enseñaron la cabeza de su hija Brenda, que traía Brenda la cabeza de Gualberto. Por Dios, y hubo periodistas que avalaron eso. Ajá. Entonces, por favor, me parece que, y vuelvo a lo mismo, hay que ser muy responsables, pero, y aquí, por ejemplo, Salvador nos dice eso, ese es el temor que existe, ¿no? Ese es el temor que existe, por supuesto. Y hay un punto que es fundamental, ¿no? Es, ¿por qué? Algunos nos decía Salvador, es muy oportuna su fallecimiento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se viene una andanada de situaciones que la evidenciarían, desde el libro de Ricardo Rafael, que hace toda una recopilación del caso, además de casos periodísticos, que va a evidenciar completamente a la mujer, pero también una declaración muy importante en Estados Unidos de una persona cercana a Hugo Alberto que podría ratificar que este seguía con vida después de que supuestamente había sido secuestrado y asesinado. Entonces nos topamos con hechos que vendrían a reventar completamente el caso Wallace. Por eso no crea, ella se muere, pero la desesperación de los que se quedan es esa, que si se cae como tal, las repercusiones son contundentes en su contra. Entonces por eso decían, es muy oportuna. Y en un principio mucha gente dudó. Yo les soy honesto, yo manejé los temas a sabiendas de que efectivamente ya había fallecido la señora. Ahora, imagínense, si esto no es así, pues caray, ¿no? Se va a descubrir, como se descubrió que el caso Wallace era un invento, ajá, se va a descubrir, se va a descubrir si esto fuera falso, porque todo montaje se cae, así como se cayó el montaje de Florence Cassé Vallarta, también se va a caer esto si esto fuera falso. Y entonces ahí sí Hertz Manero
perdón, ¿qué diría? ¿O qué dirían aquellos que estuvieran amparando esa información?